En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano aquí en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya la saludo a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima, y le pedimos disculpas a nuestro invitado antes de saludarlo, pero tenemos que hacer el pimponeo de nuestras principales noticias económicas a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeron ayer, el 12 de abril, sin acuerdo, tras 21 horas de negociaciones que buscaban poner fin a 6 semanas de guerra y superar 47 años de tensiones. Las diferencias persistieron en temas clave como el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos exigía la reapertura total de la vía marítima y restricciones nucleares, mientras Irán insistía en el alivio de sanciones, mantener el control del estrecho y reducir la presencia militar estadounidense en la región. Siguiendo con Bloomberg en línea, el precio del petróleo registró un fuerte aumento tras el bloqueo del estrecho de Hormuz ordenado por Estados Unidos, lo que intensificó las tensiones con Irán luego del fracaso de las negociaciones de paz. El crudo Brent subió casi 8%, el gas natural europeo avanzó hasta 17% y los futuros del Standard & Poor's 500 cayeron alrededor de 1% en un contexto de mayor aversión al riesgo y fortalecimiento del dólar. Más información, de acuerdo con medios internacionales, el oro registró una caída en medio de la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán tras el fracaso de las negociaciones. El oro spot descendió 0,8% y los futuros para junio cayeron 1,1%, alcanzando su nivel más bajo desde el 7 de abril. Al mismo tiempo, los precios del petróleo volvieron a superar los $100 por barril y el dólar alcanzó un máximo cercano a una semana, lo que elevó las presiones inflacionarias y redujo las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos. Y con esto damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es César Barreto, economista, exministro de Hacienda y titular de la Caja de Valores del Paraguay, Cavapi. ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Prince. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. César, yo quiero aprovechar todas las veces que venís, las pocas, pero venís, porque obviamente hago mea culpa, no te invito de manera periódica, pero siempre para acumular obviamente temas y análisis contigo, también haciendo uso obviamente de tu conocimiento, tu experiencia, tanto en el sector público como privado, y me gustaría de alguna manera ir haciendo un escenario de actualización de algunos datos y también conocer un poco tu perspectiva, tu mirada sobre cómo está yendo la economía paraguaya en un contexto de altísima incertidumbre y obviamente que Paraguay no puede escapar tampoco a lo que está pasando a nivel internacional. Si tuviéramos que hacer una suerte de evaluación del primer trimestre del año 2026, César, ¿cómo estás viendo la economía en los principales indicadores, obviamente, que conforman nuestra economía? Y para nosotros está en línea con lo que esperábamos para este año. El año pasado tuvimos un año muy extraordinario con un crecimiento de la actividad prácticamente en todos los sectores alto. En promedio el PIB creció 6% en todo el año, ¿verdad? 6.2 creo que fue finalmente. Sí, 6.6. 6.6 fue el último trimestre, pero el promedio creo que fue 6.2 en el año. Pero es alto, ese no es un ritmo sostenible para la economía paraguaya. Nosotros el año pasado esperábamos menos, ocurrieron algunas cosas que lo impulsaron en más, digamos, especialmente el crédito bancario. Y este año estamos esperando tipo una reversión hacia la tasa de crecimiento más sostenible, alrededor del 4%. Y los primeros datos que vimos de la coyuntura de los primeros meses del año pareciera ser que estamos yendo para allá. Si bien la soja tiene una cosecha mejor a lo esperado, pero hay otros sectores como la construcción, por ejemplo, que está pasando su momento muy específico ligado al sector público, al Estado, a la falta de pagos, ¿verdad?
Pero es normal, esto como parte para nosotros de un ajuste normal que nos parece de hecho saludable, porque una economía que crece más allá de su potencial siempre genera efectos colaterales que terminan dañando a sectores importantes también. Entonces es mejor buscar el equilibrio. Estamos cerca de eso en este momento. No nos sorprende mucho lo que está pasando. Sí, nos sorprendió un poco el tema que de repente el Estado se haya acumulado una deuda tan grande. Eso si bien veíamos que venía alguna complicación, pero no sabíamos que era un monto tan importante. Pero nada que finalmente ponga en riesgo o nada que no se pueda resolver, digamos, que si es que existe la voluntad de hacerlo, ¿no? César, me gustaría tomar parte de tus expresiones y bueno, el análisis, principalmente cuando estamos hablando de la macroeconomía, mencionabas lo del crecimiento y estaríamos por el 4% como reacomodándose a lo que realmente se debería de esperar de una economía como la paraguaya, pero en materia de inflación y también de tipo de cambio, ¿cómo estás viendo el comportamiento en esos indicadores? Bueno, la inflación tuvo una dinámica muy ligada a la fuerte caída de la cotización del dólar desde mediados del año pasado. O sea, tuvo como 2 periodos del año pasado. El primer semestre con una presión inflacionaria alta. Me acuerdo que en junio más o menos proyectábamos que la inflación podría llegar incluso a niveles del 6% para diciembre. Esa corrección del dólar también muy extremadamente brusca para lo que nosotros esperábamos, ahora cayó mucho más de lo que debería, ¿verdad? Pero finalmente eso fue moderando los ajustes de precios con caídas incluso continuas en los precios de los productos importados. Cuando uno separa por productos nacionales y productos importados, claramente los precios vinieron cayendo en los productos importados desde julio para acá, hasta el mes pasado por lo menos, ¿verdad? Y eso finalmente la gente espera que ocurran las cosas así de manera al mismo tiempo. Cayó el dólar, los precios tienen que caer, pero las cosas no funcionan así en la economía. Demora más tiempo, hay procesos, los productos que ya fueron importados a un dólar determinado marcan un poco la pauta de lo que pueda pasar en los meses siguientes. Entonces el proceso completo yo creo que se dio más o menos hasta el mes de marzo ya, ¿verdad? Creo que los precios que se iban a ajustar ya se ajustaron todos. Y de aquí como que marcamos una nueva dinámica para adelante que de vuelta pareciera ser que viene marcado por el precio del petróleo principalmente, que es lo que está preocupando, ¿verdad? Este aumento de precios casi se duplicó el precio, o sea, casi se duplicó el precio del petróleo. Sin embargo, el precio del gasoil, que es nuestro principal producto combustible, digamos, se duplicó efectivamente. Entonces, eso es la preocupación que está fuera de nuestro control. Cualquiera sea lo que pase afuera, nosotros vamos a tener que absorber lo que implique eso acá localmente. Lo que genera un poco más de preocupación para este año. Y los precios van a estar muy ligados a eso, porque como el transporte impacta prácticamente a todos los sectores económicos, un aumento tan fuerte en los precios de los combustibles va a generar una presión inflacionaria de ajuste. O sea, no es alguna gente siempre piensa en escenarios muy extremos, ¿verdad? Sí. Es muy difícil que la inflación vaya a ser muy alta, pero sí hay una aceleración de menos del 2% interanual que tuvimos, creo que el mes pasado, hacia niveles más cercanos al 3,5%, 4,5% para este año. Hay que ver qué pasa con el precio. Todo es muy incierto, ¿verdad? Así es. Si el precio del petróleo permanece por encima de $100 en los próximos, el resto del año, obviamente la presión inflacionaria va a ser un poco más alta. Y la intervención de vuelta, sí. O sea, dentro de parámetros que son razonables, no hay ninguna posibilidad de que la inflación termine a niveles de 2 dígitos o más altos. O sea, hay que siempre marcar un poco esos límites para que la gente se ubique. O sea, algunos precios siempre sí, o sea, el precio del combustible se duplica, pero la economía tiene miles de productos, ¿verdad? Y hay que considerar finalmente el conjunto de todos los productos que uno está consumiendo, que se comercializan en el país, ¿no? El rol del Banco Central en este escenario, César, ¿cómo estás viendo también? Porque tiene otros instrumentos que de alguna manera pueden ciertamente reacomodar esta situación. Bueno, el rol del Banco Central, yo he sido crítico el año pasado. Ellos forzaron la caída del dólar, que está generando finalmente esta mayor volatilidad, porque
uno podría esperar que la cotización del dólar en Paraguay cayera en los mismos niveles que cayó el dólar a nivel internacional, pero nosotros aquí cayó el doble, o sea, en vez del 9%, estamos casi en 18 o 20% de caída. Entonces creo que esa caída adicional fue como un impulso que dio el propio Banco Central, muy preocupado por la inflación, que es su meta principal, digamos, ¿verdad? Y como que no le importa mucho el resto, entonces, pero el resto es importante también, o sea, no pueden descuidar tanto cuando están buscando solo el objetivo de su estabilidad de precios, digamos. Hay un sentido común que cualquier director del Banco Central o cualquier economista tiene que manejarlo siempre, ¿verdad? En esta coyuntura de presión inflacionaria que se inicia de vuelta, creo que está bien posicionado porque bajaron las tasas de interés. Eso le da espacio si es que hace falta. Yo creo que ni siquiera va a hacer falta, pero si hiciera falta, podría hacer ajustes hacia arriba de vuelta de su tasa de interés para frenar un poco cualquier expectativa inflacionaria más alta que pueda surgir. Está en una posición correcta, digamos, para enfrentarlo. No veo tan complicado el asunto. Indicadores financieros, la dinámica del sistema financiero, último reporte dado a conocer también por el Banco Central del Paraguay, créditos, depósitos. También volviendo un poco a la normalidad. El año pasado el crecimiento fue muy alto. El crecimiento, cuando el crédito crece muy fuertemente, especialmente para las personas, también uno empieza a preocuparse porque... Totalmente. Las personas no tienen mucha capacidad de responder a una situación crítica, si es que por ahí pierde el empleo o la economía entra en una situación más difícil, se queda endeudada y ese es un problema para él y para todo, pues se vuelve casi un problema sistémico. Entonces se vino normalizando el crecimiento del crédito desde fines del año pasado más o menos, que tendría que volver más o menos al ritmo más normal, digamos, ¿verdad? De los activos del sistema financiero no deberían de crecer más del 10% al año, porque finalmente tiene que estar relacionado el crecimiento de la economía con el crecimiento de los activos financieros también, ¿verdad? Cuando el sistema financiero actúa como un impulso muy fuerte, porque finalmente es un impulso para el resto de la economía real, pero cuando es muy fuerte y dura mucho tiempo, eso puede tener consecuencias colaterales que hay que tratar de evitarlo, porque cuando ocurren los escenarios malos, finalmente las personas sufren muchísimo y ¿quiénes son los que más sufren? Los que uno quiere evitar que sufran, que son los más vulnerables, ¿no? Que también se benefician cuando la situación económica está bien, claro. Pero el forzar mucho, yo creo que es lo que hay que tratar de evitar. Y la política pública tiene que ser muy prudente en ese sentido, ¿verdad? Nosotros hemos sido muy prudentes históricamente, pero estos últimos 2 años creo que se ha hecho una sintonía fina más allá de lo que a mí me habría gustado, ¿verdad? César, quiero hilar esto último con indicadores socioeconómicos. ¿Cómo estás viendo también y cómo Dende los datos de pobreza que se dieron a conocer? Esto que vemos también, la estructura de los ingresos de las familias muy vinculada también a las asistencias sociales, y eso después me va a llevar a las cuentas fiscales. Pero ¿cómo están viendo también en materia de ingresos de las familias y cómo esta cierta dependencia también de la asistencia social estatal más que social? A ver, yo creo que las políticas sociales en Paraguay no han sido ni tampoco son muy agresivas todavía, ¿verdad? O sea, uno cuando mira en otros países de la región, nomás uno nota de que nuestras políticas sociales por ejemplo, el programa de transferencia condicionada, creo que pongámosle, no sé, 60.000, 70.000 guaraníes por hijo, algo por el estilo, con un tope de, no recuerdo si 3 o 4 hijos, pero una familia en ese concepto puede recibir, no sé, poner 300.000 guaraníes por mes, ¿no? El programa de pensión para la tercera edad es el 25% del salario mínimo, o sea, no es que le vas a resolver la vida a nadie, sí es un complemento importante para las personas que están obviamente en el piso, en la base de la pirámide. Digamos que sin esas ayudas, efectivamente, los que han reportado las encuestas que ha hecho el Instituto de Estadística es de que
mucha gente podría llegar a sufrir mucho más de lo que ya está sufriendo, porque no es que uno le resuelve su vida, uno le da una ayuda para que esté un poco mejor, que yo creo en ese concepto. Lo que no creo es que vos le des tantos recursos que finalmente ya ni siquiera quiera trabajar o no quiera resolver su problema por sí mismo. Yo prefiero que la gente, no importa el nivel que tenga el incentivo para trabajar, para esforzarse, para estudiar, para progresar. Si el Estado entra como un sostén de todo, primero que no lo vamos a poder pagar nunca, y segundo que crea un incentivo muy perverso para la gente, ¿verdad? Creo que las políticas nuestras son razonables y adecuadas, ¿verdad? No estoy de acuerdo, porque he visto que algunos diputados presentaron un proyecto de ley para llevar la pensión a tercera edad a un salario mínimo. Esas cosas no se pueden hacer. O sea, primero, parece que no corresponden ni desde el punto de vista ético, ¿verdad? Cada uno tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros no podemos dejar a cargo de otros lo que me pueda pasar a mí en la tercera edad. Yo me tengo que preocupar de joven en mí mismo, ¿verdad? Una ayuda así, básica, mínima para sostén, perfecto, pero a partir de ahí no creo que los incentivos tienen que estar para que la gente haga esfuerzos y para progresar, ¿verdad? Eso es lo que lleva a cosas positivas, ¿verdad? Entonces, los números, baja la pobreza, qué sé yo. O sea, la pobreza todavía es alta en Paraguay, nos falta mucho. Nuestra gente es muy vulnerable. También puede ser que la gente haya salido de la pobreza, pero está ahí en el umbral. Y en el umbral, o sea, yo no puedo diferenciar mucho en uno que es pobre y uno que está 1% más que el umbral de pobreza. Entonces, hay los ingresos de nuestra gente son muy vulnerables. El 70% de los trabajadores están en informalidad, o sea, y sobreviviendo con niveles de ingreso incluso un poco menos que el salario mínimo. O sea, la realidad es la realidad. Tampoco puedes cambiar la realidad de un día para otro, porque son problemas de fondo estructurales muy complejos que no se resuelven con política, con discursos políticos, ni con decretos, ni con leyes con buenas intenciones, ¿verdad? La gente tiene que esforzarse, la gente tiene que querer capacitarse, la gente tiene que querer trabajar, y obviamente tiene que haber un dinamismo económico que genere oportunidades. Una combinación de cosas que nosotros vamos avanzando hacia allá al ritmo que podemos, pero magia no hay nadie que pueda cambiar las cosas así con chasquido de dedos. No funciona así la cosa, ¿verdad? ¿Qué se debería hacer o qué se podría plantear como lo más urgente en este proceso de ir reduciendo la informalidad, que es eso que decís, que es finalmente la base o lo estructural que lleva a esta situación, César? Y es un tema complejo, porque las políticas que se implementan buscando incrementar los ingresos de la gente hace que se genera informalidad. Por ejemplo, sí, la principal barrera para las personas más jóvenes y para aquellos que tienen baja formación o capacitación, baja productividad, es que el salario mínimo vigente en Paraguay es alto para ese segmento de gente. Entonces, esa gente, si vas a hacer cumplir la ley del salario mínimo a rajatabla, esa gente va a perder el empleo, las empresas que le están contratando los van a despedir. O sea, hay como una lógica económica que no es consistente con el salario mínimo que nosotros tenemos aquí. Y esto lo estoy diciendo con toda responsabilidad. O sea, la relación de salario mínimo e ingreso per cápita en Paraguay está por encima del 70%. En los países más formales eso está por debajo del 40%. O sea, nosotros tenemos un salario mínimo alto para el nivel de productividad que tiene la economía paraguaya. Entonces, eso vos le exige, qué sé yo, a un sindicalista, y él mira las cosas de otro punto de vista. Totalmente. Él cree que vos con leyes podés resolver el problema. No se resuelven con leyes. No se resuelven con leyes, porque si la gente no es capaz de producir lo mínimo para poder sostener el salario que le estás pagando, o lo tenés en la informalidad o no lo tenés. Esa es la decisión. Yo prefiero por lo menos que esté en la informalidad, que genere un ingreso para su familia, porque finalmente hay familias que están siendo sostenidas de esa manera. Y es una estructura dual de la sociedad nuestra que yo creo que va a perdurar mucho tiempo todavía. No tenemos las condiciones para resolver eso. Hay que ser realistas, así nomás eso, ¿verdad? No solamente Paraguay, todos los países de América Latina tienen el mismo problema. Porque nosotros importamos regulaciones europeas, por ejemplo, casi en todos los sectores laborales, ¿verdad? Y bueno, Europa es una cosa, o sea, el nivel de productividad ya son por lo menos 5 o 6 veces más que los de acá. Argentina tiene informalidad alta, México tiene un nivel incontrolable, Perú lo mismo, Colombia, o sea,
Los únicos países más con informalidad más baja son los más desarrollados, un poco los ingresos más altos. Chile por un lado y Uruguay por otro lado. El resto, la informalidad es altísima. César, respecto al tema sistema previsional, también forma parte de uno de los grandes desafíos que se tiene que seguir empujando en Paraguay, esta reforma parcial de la caja fiscal que finalmente no termina resolviendo la situación tan complicada y que se va profundizando año tras año, pero en un conjunto, una mirada conjunta de ver el sistema previsional como uno de los desafíos a resolver en Paraguay. Eso también tiene que estar dentro de la agenda porque finalmente complementa toda esta situación. Va a seguir permaneciendo en la agenda como viene siéndolo desde la década del 90 para acá. La situación ha empeorado nada más de aquella época. Hoy los fondos son cada vez más escasos, la caja fiscal prácticamente ya es insalvable. Lo único que se trata de hacer ahí ya es minimizar el déficit que tiene que ser cubierto con recursos tributarios. Ni siquiera eso se pudo corregir mínimamente en la última reforma. Los políticos ni los funcionarios públicos no comprenden la realidad, no dimensionan la realidad. Solamente lo van a dimensionar en el momento en que no puedan cobrar sus jubilaciones, ¿verdad? Que va a ocurrir, si es que no se corrige, esto va a ocurrir como ya ocurrió en el 2002 y 2003. Hubo atraso de 60 días en el pago a los jubilados en aquel momento porque no había plata para pagarles. Entonces, no hay magia en esto. O sea, ellos persisten encima un sistema de privilegio muy fuerte. Yo soy muy crítico de esto porque no creo que sea razonable que un grupo de personas se jubile. Hoy se va a jubilar a los 53 años de edad mínimo, ¿verdad? En su momento se estaban jubilando a los 46, 47 años, ¿verdad? Pero 53 es bajísimo. Igual, para una expectativa de vida que hoy es como mínimo 75. Claro, 75 en promedio, 72 para los hombres, 78 para las mujeres. O sea, y va subiendo gradualmente. Dentro de 10 años esa edad promedio, esa expectativa de vida estará alrededor de los 80. Entonces no hay forma, o sea, para que uno pueda generar ahorro suficiente para poder financiar su jubilación, tiene que haber una relación por lo menos de 2-1 entre los años de aporte y los años de jubilación como mínimo. Y nosotros lo que vamos a tener, por ejemplo, en la caja fiscal en los próximos años es de que el número de jubilados va a ser el mismo que el número de aportantes, ¿verdad? Por ejemplo. Terrible. Solo que los aportantes aportan ahora creo que entre 16 y 19% y los jubilados van a recibir 80-85% de un monto que es lo mismo, digamos, ¿verdad? Ahí ya te das cuenta de que hay una discrepancia que va a ser el déficit que vamos a tener en los próximos años. Y en el IPS también lo mismo, un poco más extendido en el tiempo hasta que entre en algún problema crítico, pero ya desde el 2020, por ejemplo, no puede pagar, con los aportes no alcanzan a cubrir el pago de jubilaciones, que es la primera señal. Eso en el caso de IPS debería haber llevado mucho más tiempo todavía, pero ya como que se van anticipando. Las edades mínimas en IPS son un poco más altas que la de la caja fiscal, pero igual no son suficientes. O sea, la misma regla de expectativa de vida de 75 años se aplica para los asegurados IPS también. Se jubilan hoy creo que de manera extraordinaria a los 55. Es muy bajo. Hay que partir de 62 años por lo menos en este momento para asegurar una mínima sostenibilidad en ambos regímenes, ¿verdad? Ese es el primer avance en materia de cambios paramétricos en edad. Claro. Para mí lo básico y de hecho hay varias cosas que uno tiene que hacer, digamos, ¿verdad? Pues yo me acuerdo con Manuel Ferreira hablamos de esto hace unos años atrás y lo primero es que la edad mínima tiene que ser uniforme y tiene que ser compatible con la esperanza de vida que tiene la población paraguaya. Eso no pudimos corregir hasta ahora. Entonces, cualquier cosa puede arreglar en el resto, pero no va a ser... El aporte es un 1% del problema. La edad mínima sí tiene un impacto muy sustancial, ¿verdad? ¿Se puede pensar en un esquema, por ejemplo? Y además de privilegios. O sea, yo creo que nadie puede prometerle a la gente que se puede jubilar a los 55, ni en privado ni en público. Es súper privilegiado. O sea, un pequeño grupo lo va a poder tener, pero la siguiente generación no lo va a poder sostener. Entonces... Ese tipo de privilegios creo que en una sociedad que trata de ser más o menos razonable no se puede permitir, ¿no? César, ¿se puede pensar en un esquema en el que un trabajador, por el lado del sector privado estoy hablando, pueda decidir dónde aportar, dónde hacer su ahorro jubilatorio y desprender un poco esa figura de obligatoriedad del IPS sector privado?
o en un país como este es así muy lejano todavía pensar en ese tipo de esquema? Varias opciones hay. Todas las opciones son válidas en la medida en la que haya coherencia entre lo que se aporta y lo que se recibe o lo que potencialmente se va a recibir como beneficio en el futuro. Eso es lo importante, la vinculación de los aportes con los beneficios es lo que hace falta, no importa cuál sea el sistema, público, privado, capitalización o de beneficio definido, como se le llama al otro, ¿verdad? O de reparto incluso, ¿verdad? Lo que hay que tener es vinculación más estrecha en entre lo que se aporta y lo que se recibe de beneficio a nivel individual. César, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta me gustaría entrar más en profundidad con respecto a las cuentas fiscales, cómo estás viendo también como ex ministro de Hacienda el cambio de ministro que tuvimos recientemente y bueno, los grandes desafíos también que se enfrentan en esta administración, sobre todo eso que mencionabas, una gigantesca deuda con sectores claves y bueno, todo lo que también significa eso en materia económica. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con el economista César Barreto. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? 75-80% es lo que exportamos aproximadamente de nuestra producción. Esto es importante porque en caso de un brote de fiebre aftosa, automáticamente se cierran todos los mercados y para un mercado como Paraguay, que depende de la exportación para sostener su producción, sería catastrófico, comentó Marco Panciotto, titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne APEC. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía de César Barreto, economista, exministro de Hacienda, presidente también de la Caja de Valores del Paraguay. ¿También seguís en Dende? Como vicepresidente de Dende. Sí. Está bien. Humberto es el economista jefe ahora. Sí, lo suelo tener a Humberto. Ahora lo reemplacé ciertamente. Y no, es broma. César, con respecto a este tema de las cuentas fiscales, es otro problema que está de alguna manera teniendo muy complicada incluso la imagen país, podríamos decir, César. ¿O cómo lo ves también vos desde tu experiencia como exministro de Hacienda y bueno, economista también? Bueno, yo ya creo que incluso escribí algunos artículos sobre este tema. Me sorprendió un poco yo no esperaba que esto le pase al gobierno después de haber encarado de inicio una situación similar heredada del gobierno anterior que fue menor incluso que esto, que los montos por lo menos eran menores, ¿verdad? De acuerdo. Pero finalmente creo yo de que la ejecución de algunos programas nuevos sin la contrapartida costoso como Hambre Cero, por ejemplo, o la incorporación de no sé cuántos policías en estos últimos tiempos, o la universalización también puede ser de los adultos mayores. La universalización de adultos mayores que está incrementando el gasto todos los meses prácticamente. No se previó el financiamiento para cubrir esos gastos adicionales, ¿verdad? Y además los ingresos le cayeron porque por ejemplo, al haberle incorporado a tantas criptomineras consumiendo la energía de la Ander, se redujo el excedente de energía de Itaipú al Brasil y los ingresos por compensaciones bajaron a menos de la mitad de lo que estaba previsto. Entonces, como ese era el financiamiento para el programa Hambre Cero, finalmente se quedó sin la mitad de los recursos que tenía. Después de la caída del dólar desde mediados del año pasado, impactó fuertemente la recaudación aduana, que es casi el 50% de la recaudación total del fisco. Entonces, una serie de decisiones entre gastos y política fiscal monetaria terminó creándole un problema del flujo de caja del gobierno que yo no esperaba que ocurra, porque uno espera que el ministro de Hacienda o de Economía o de Finanzas tiene que estar considerando todo el tiempo que las medidas que está tomando no le afecten negativamente a sí mismo, porque las cuentas fiscales son muy finas, no tiene mucho margen para absorber ya este tipo de cosas en estos años, ¿verdad? Desde el 2012 para acá, de hecho que trabajamos con un déficit permanente
Pero estas son las cosas que están detrás de lo que pasó este año. Me sorprende porque no esperaba, yo pensé que iba a haber una gestión más ordenada de todo esto. Es un problema grave, especialmente cuando uno está del otro lado, si uno es una empresa farmacéutica o una empresa constructora, obviamente es gravísimo porque para ellos el monto es muy sustancial, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden resolver en la medida en que haya voluntad suficiente de hacerlo y lo que hay que corregir es el déficit de flujo. Yo creo que el nuevo ministro Lovera tiene conocimiento, funcionario del Ministerio de Hacienda, no sé, a los 15 años por ahí, o sea, él conoce muy bien, él siempre estuvo en el área de finanzas de lo que hoy es el Ministerio de Economía, entonces él conoce perfectamente lo que hay que hacer para controlar esto, ¿verdad? Pero tiene que tener mano dura para hacerlo. Espero que tenga el respaldo y efectivamente la voluntad de decir que no cuando hay que decir que no. Porque vos podés resolver el problema de deuda acumulada hasta ahora, pero tenés que corregir el déficit de flujo, porque si no vas a crear más deuda para adelante nomás, ¿verdad? Resolver el problema de lo atrasado no es suficiente. Tenés que corregir el déficit de flujo que está teniendo. Significa que tenés que manejar la ejecución, tenés que bajar la ejecución del gasto. Porque los ingresos no veo yo por dónde va a aumentar mucho los ingresos, ¿no? A no ser que aumente impuestos, ¿verdad? O algo parecido. Y dicen que no van a hacer, claro. No van a hacer. Entonces hay que mantenerse dentro de lo que ellos han prometido a la gente. A no ser que el presidente diga, me equivoqué, ahora quiero aumentar los impuestos, pero yo no creo que corresponda al ministro Lovera plantear hoy aumentar los impuestos si su jefe, el presidente, dijo que no, o el director de tributación, de ingresos tributarios. No son ellos los que tienen que hablar de eso. Ellos pueden sugerir, en todo caso, hace falta, qué sé yo, pero la decisión la toma el presidente, ¿verdad? Tiene que ir necesariamente por el lado del gasto, pero decías mano firme y decisión, pero ¿hay espacio realmente para reacomodar por ese lado, César? Digo, de repente remuneraciones extraordinarias, adicionales, bonificaciones, ¿van a dar ese respiro o algún reacomodo? Decisiones fáciles no va a haber. No. O sea, no querer aumentar los impuestos y bueno, tener que hacer alguna otra cosa. O lo que pasa es que ni lo razonable ni nuestra estructura legal hoy permite que voten deudas para financiar gastos corrientes. Me parece que si entramos hoy en un esquema que vamos a emitir bonos para financiar gastos corrientes, estamos pero malísimos. Ese es para mí el peor escenario. Yo, si soy el ministro, no entraría en esa lógica, ¿verdad? Entonces, no te sirve a vos de que te vayas a endeudar para cubrir lo que hoy te está faltando. Vos tenés que controlar la ejecución de los gastos corrientes hoy. Si es medicamentos, si es remuneraciones adicionales, si es, no sé, viático, no sé qué es lo que es, ¿verdad? No conozco en detalle el gasto público. Ellos lo saben seguramente, ¿verdad? Pero cualquiera sea que vos vayas a tocar allí, son decisiones muy duras que hay que tomar, pero hay que tomarlas porque si no, no vas a corregir el problema. Él conoce, o sea, tiene la ventaja de que es alguien de la casa que conoce, no es un ministro que vino de otro lado. También Carlos Fernández puede decir, pero fue presidente del Banco Central, pero una cosa es el Banco Central, otra cosa es el Tesoro. Totalmente, ¿verdad? O sea, ahí en el día a día, si vos te equivocás, moriste, ¿verdad? En el Banco Central, vos, qué sé yo, programa monetario, son cosas mucho más macro. Ahí es el cheque de todos los días, tener que estar cuidando, ¿verdad? Creo que ahí es donde se le escapó las manos. Grande luego. Esta reforma de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía no fue neutral aquí, porque claramente se perdió esa mística que había en el control de la ejecución, que ha sido el éxito de todo el Ministerio de Hacienda por 20 años, ¿verdad? Y este componente de la convergencia fiscal, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que finalmente también en este proceso le valió incluso el grado o la ratificación por parte de importantes agencias calificadoras. César, ¿cómo se resuelve finalmente? Bueno, a ver, yo creo que nosotros vamos a tener que de alguna manera revisar nuestro marco fiscal de mediano plazo. Yo lo que no quiero hablar es vamos a ampliar el déficit para cubrir el problema de este año. O sea, nosotros tenemos que tener una política fiscal de mediano plazo, porque eso es lo que a nosotros nos evalúan no solamente las calificadoras, los que nos prestan el dinero, digamos. Las calificadoras son un agente intermediario que le da información, pero finalmente el que toma la decisión de invertir en bonos paraguayos no son tontos, ellos saben muy bien cómo todo funciona las finanzas, ¿eh? Entonces, si vos te asumís un compromiso, tenés que cumplir el compromiso. Okay. ¿Sí? Yo lo que veo es que la meta del tope del 1,5% ya no es viable a mediano plazo en Paraguay. ¿Por qué, César?
Y porque el gasto, el déficit estructural ya está por encima de eso. Nuestra proyección para este año es de un déficit de alrededor del 2.2, 2.3 del PIB por lo bajo, haciendo una contención de parte del Tesoro bastante estricta, ¿verdad? No vas a votar por debajo de eso. Y el año que viene de vuelta. Entonces, te vas a comprometer a algo que no vas a poder cumplir. O sea, vas a acumular deuda para mostrar números que se cumple, pero en realidad hay cosas debajo de la alfombra ahí que en algún momento te explota. O sea, ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Sí. Como ocurrió en el 2023 y ocurrió de vuelta ahora. Así es. Eso es una indicación de que hay algo en lo sustancioso que ya no es posible de sostener. Creo que ese déficit ya no es sostenible así. O haces una reforma tributaria fuerte para que aumentar los ingresos de manera importante y te puede comprometer a un déficit menor, incluso a un equilibrio presupuestario, o haces algo distinto, que es vamos a hacer incrementar el déficit estructural por un periodo de tiempo, ¿verdad? Mientras que nos dé más tiempo para poder hacer estos otros ajustes. Pero los ajustes finales vas a tener que hacerlo. O sea, nuestro problema no es de nivel de endeudamiento, ni mucho menos. O sea, nuestro problema es de que la recaudación tributaria es baja en Paraguay, ¿eh? Y yo no quiero decir que los impuestos son bajos, porque sé que hay mucha gente que tiene una carga tributaria alta y otros que tienen baja carga porque no cumplen con los impuestos que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, esa es algo muy desincentivador, digamos, para todos, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar en la formalidad tributaria, o sea, tiene que apretar la Dirección de Ingresos Tributarios para cobrar a la gente que no está pagando, pero y hay que mejorar la gestión del gasto. O sea, para nosotros la reforma de la caja fiscal era un elemento fundamental para generar credibilidad. Al perder ese ancla, es como que hoy el déficit lo vas a tener porque ese déficit de la caja fiscal va a aumentar mucho, ¿verdad? Por eso te digo que el 1,5 es imposible de cumplir. En 5 años podemos tener un déficit del 3% del PIB si nosotros no hacemos algo. ¿De cuánto sería el que más o menos revelaría lo que se está viviendo en materia de déficit estructural, César, y por cuánto tiempo? En el caso de que se pensara, digo, mientras se reacomoda. Yo creo que por lo menos 2,5 por ahí, sí. Porque dentro de la ley... 5 años, ¿verdad? Y en 5 años tenés que hacer un plan muy estricto de controlar el gasto, tenés que comprometer, hacer la reforma de la caja fiscal y tenés que hacer alguna reforma tributaria posteriormente, porque si no haces eso, esta deuda se va a volver muy pesada para adelante. Y después volver al 1.5 como lo establece la ley de responsabilidad fiscal. Incluso un equilibrio. Se podría. Claro, o sea, por eso ya necesitamos hacer cosas más fuertes. Totalmente. Acá. Las cosas suaves ya teníamos que haberlo hecho hace 10 años, no lo hicimos, entonces lo vamos postergando. Mientras más postergas, las cosas que tenés que hacer son cada vez más fuertes, ¿verdad? Me comprometí a liberarte 2:45, César, son 2:45, pero no quiero dejarte ir sin estas reflexiones finales. Si tuviéramos que de alguna manera calificar a la economía en este primer trimestre del año 2026, ¿cómo lo calificarías? Y también, ¿cómo ves estos siguientes meses para las cuentas fiscales? Las cuentas fiscales van a estar muy complicadas. Vamos a ver qué plantea el ministro Lovera. Hasta ahora no ha presentado ninguna idea, digamos, de lo que piensa hacer para encarar el problema. Se nota que le sorprendió un poco esto, como que no, porque cuando uno tiene claro el problema, uno tiene también 3, 4 o 5 opciones de solución ya preparadas, digamos, para encarar el problema. Hasta ahora ni Carlos Fernández antes de irse, ni él hasta ahora no ha presentado algo, ¿verdad? Pero las cosas siguen ocurriendo, no sé cómo decirte, o sea, la vida pues no para porque uno no decide algo, ¿verdad? La vida sigue y espera que se tome la decisión en algún momento, ¿verdad? Esperemos que presente algo, yo creo que... concreto, y esperemos que sea algo razonable. Yo creo que de todos queremos apoyarle. Es una buena persona, no tiene intereses políticos, o sea, está en la posición correcta de plantear cosas que tienen sentido, ¿verdad? Y la economía en general, nosotros vemos que vamos a tener un buen año de vuelta, menos crecimiento que el año pasado, pero más equilibrado y más sostenible, de hecho alrededor del 4%, ¿verdad? Esta incertidumbre internacional
Nosotros estamos haciendo los análisis hasta dónde puede impactarnos en el tema del precio del petróleo alto, tanto en la inflación como también en la actividad y en los costos, porque en la producción agrícola, por ejemplo, impacta mucho el costo de los fertilizantes. Hay que ver qué tanto es rentable para los productores plantar algunos rubros si los costos están muy altos, claro, por ejemplo. Entonces, esa parte todavía no lo tenemos muy claro porque es un fenómeno muy reciente, pero esperemos en las próximas semanas tener más claridad, ¿no? César, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación de siempre, ¿no? Gracias. Estuvimos con César Barreto, economista, exministro de Hacienda, presidente de CAVAPI y también parte de la Fundación Vende. Nos vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía. Es momento de ir compartiendo información económica de lo que está pasando en las principales economías de la región, Ada, y para ello nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Ámbito.com, el Banco Central de la República Argentina eliminó una restricción que encarecía el financiamiento al sector agropecuario mediante la comunicación A8418, vigente para operaciones desde el 10 de abril de 2026. La normativa penalizaba a productores con stock de granos al exigir mayores costos financieros para quienes mantenían existencias, lo que limitaba el acceso al crédito. En términos técnicos, la medida eliminó la exigencia de capital adicional para financiaciones a clientes no MIPYMES con acopios superiores al 5% de su capacidad anual de cosecha. El esquema implicaba que los bancos aplicaran un coeficiente multiplicador de 4 sobre el capital requerido, lo que elevaba significativamente las tasas de interés con sobrecostos de hasta 20 puntos porcentuales. Esta regulación había sido implementada en mayo de 2020 para incentivar la liquidación de exportaciones agrícolas y fortalecer reservas, manteniéndose vigente hasta octubre de 2024 y en créditos en pesos hasta abril de 2026. Su eliminación busca alinear el costo de financiamiento con el mercado y facilitar el acceso al crédito en el inicio de nuevas campañas agrícolas. De Argentina nos vamos ya hasta Brasil. De acuerdo con la Agencia Brasil, la carga fiscal en ese país alcanzó el 32,4% del PIB en 2025, superando el 32,22% de 2024 en 0,18 puntos porcentuales y marcando el nivel más alto desde el inicio de la serie en 2010. El aumento estuvo impulsado por el crecimiento económico y el empleo formal, con incrementos en la recaudación del impuesto sobre la renta retenida en la fuente de 0,23 puntos del PIB y de la seguridad social de 0,12 puntos. En contraste, los impuestos sobre bienes y servicios federales cayeron 0,02 puntos y el impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios a nivel estatal retrocedió 0,09 puntos del PIB pese al aumento nominal de la recaudación. Ya nos trasladamos hasta lo que está pasando a nivel nacional. De acuerdo con ABC, la caída del dólar impacta negativamente en la recaudación aduanera, que presenta cifras negativas debido a que las proyecciones se realizaron con un tipo de cambio más alto. Esto obliga a revisar estimaciones y avanzar en reprogramaciones presupuestarias con el Ministerio de Economía para equilibrar las cuentas públicas. Abril será un mes clave por el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, uno de los tributos de mayor peso, en un contexto donde la fortaleza del guaraní responde al ingreso de divisas por exportaciones e inversiones. Siempre con ABC, la suba de los combustibles en Paraguay responde al contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente. Los precios ya aumentaron entre 19 y 21% en Petropar y entre 26 y 44% en el sector privado, con proyecciones de incrementos de entre 60 y 80%. A nivel internacional, el diésel pasó de 2,3 a 4,5 dólares por galón, una alza cercana al 95% y se mantiene en 3,87 dólares, aún aproximadamente 55% por encima de los niveles previos, lo que ubicaría el precio local entre 9.000 y 10.000 guaraníes por litro. Más información. De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el Banco Central del Paraguay, a través del indicador mensual de la actividad económica, registró un crecimiento del 3,8% en febrero de 2026, acumulando un incremento interanual del 2,7% al cierre del segundo mes del año. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector primario y el sector de servicios. El sector primario creció 6,3% en febrero y 7,2% interanual, con mayor producción de soja, arroz, mandioca, caña de azúcar, poroto, girasol y tabaco, aunque con menores niveles en maíz, algodón, sésamo y yerba mate. En ganadería se observó una caída interanual en el faenamiento de bovinos, compensada parcialmente por aumentos en cerdos, aves, leche cruda y huevos.
Siempre con ABC también, Paraguay avanza en la adecuación de su sistema de exportación tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea mediante la implementación de certificados digitales de origen y la gestión de cupos a través de la ventanilla única de exportación. El nuevo formato del certificado Mercosur-Unión Europea estaría disponible en los primeros días de mayo y contará con 2 modalidades, en papel y digital, además de 3 idiomas, inglés, español y portugués, para facilitar el comercio con los 27 países del bloque europeo. Este esquema incorpora cambios en los formatos ya acordados y añade la opción digital para agilizar los procesos. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos, obviamente vinculados con temas coyunturales a nivel internacional, regional y de impacto en Paraguay. Y en ese sentido, en la edición de hoy en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que el mercado de fertilizantes registra una tendencia al alza entre 2024 y 2026, con un repunte de 26,2% en el índice de fertilizantes del Banco Mundial en los primeros meses de este año. La urea, por ejemplo, destaca como el insumo con mayor presión alcista, alcanzando $725,6 por toneladas en marzo de 2026, en un contexto de elevada volatilidad y precios aún por encima de niveles previos. La gente que quiera ahondar en este artículo y otros donde la gente puede encontrar perdonada. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía a 1000. Recordarles que mañana nos reencontramos nuevamente a las 12 con más análisis, entrevistas también, obviamente en este espacio económico. Que tengan un excelente inicio de semana.